Una persona que quiere ser periodista, pues simplemente que le guste su profesión. El periodista tiene que amar el trabajo que tiene porque en muchos casos es de riesgo o simplemente es un periodismo de calle, pero está en contacto con la realidad y sobre todo tiene que informar. Tiene que ser una persona que le guste informar. Un buen comunicador siempre será un buen periodista. Y si no comunica bien, siempre puede ser un excelente periodista gráfico, que el periodismo lo abarca todo. ¿Periodismo de investigación o periodismo de información? Tanto el periodismo de información como el de investigación es importantísimo en la carrera de un buen periodista. Todos hemos pasado por una fase de investigación y los dos son importantísimos. Uno es más experimentado, pero el de información, simplemente leer una noticia, ya requiere un conocimiento previo por parte del periodista para que se haya documentado. Confirmar las fuentes es lo más importante de un periodista. El periodismo político se podría definir el que está en constante, en permanente contacto con la realidad política del país, de la ciudad, de la localidad, es decir, el que se especializa mucho en un periodismo propiamente de la política, entendiendo que puede ser más denso o simplemente informativo, pero que en todo caso no se sale de esa disciplina. En cambio, el deportivo cubre cualquier eventualidad deportiva de un medio de comunicación, bien sea en prensa, radio, televisión, y sobre todo está muy en permanente contacto con muchas disciplinas, no solamente fútbol o baloncesto, tiene que tener un amplio bagaje de lo que es el periodismo deportivo. En cuanto al corresponsal de guerra, bueno, son los elegidos. El corresponsal de guerra, tanto el cámara como el redactor, tienen que tener unos conocimientos muy amplios de ya no solamente de la información, sino de la situación en la que está viviendo, del propio país, conocimiento político, social, geográfico de la zona que está cubriendo, y sobre todo tiene que tener unas agallas, porque en muchos casos la corresponsalía de guerra no es en ciudades o en países, digamos, calmados, ¿no? Aunque puede ser un corresponsal de guerra en un país que está viviendo calma en cuanto a guerra, pero sí en conflictos diplomáticos. Siempre tiene que tener ahí un punto de valentía. Y el reportero de calle, en el fondo somos todos reporteros de calle. Todos hemos hecho información de calle, siguiendo lo que pasa en la calle de al lado, en el vecindario. Ese reportero de calle, el directo, es casi lo principal que tiene que hacer un periodista para empezar la carrera. Vivir la calle, el directo, la cercanía con la noticia, con el suceso. Ese es reportero de calle y eso es lo que todos hemos pasado desde el inicio. Uno puede no haber hecho nunca corresponsalía de guerra, pero siempre ha hecho reportero de calle. Son diferentes formas de hacer periodismo. El reportero gráfico es tan importante como el reportero. ¿Por qué? Porque la cámara, la fotografía, es también sinónimo de reflejar la realidad. Tal vez el que tiene más visibilidad, porque tiene más cercanía con la fama, ¿no?, si se puede decir de alguna manera, es el periodista, pero sin duda alguna tanto el gráfico como el reportero son importantísimos y sin ninguno de los dos no existiría la noticia. ¿Qué influye más en la sociedad? ¿La prensa escrita, la radio o la televisión? Todas. Sobre todo en determinados momentos la agilidad que tiene la radio, por ejemplo, no la tiene la televisión. La prensa escrita es tal vez más de análisis y es más para reposar la información que lo que puede ser la prensa televisiva o la radiofónica. La tele tiene un componente de imagen que no tiene la radio ni la prensa. Las tres son igualmente importantes y necesarias. Y un buen periodista tiene que haber pasado por las tres formas de hacer periodismo para desarrollar toda su capacidad profesional. ¿Cada teléfono móvil lleva un periodista detrás? No, el teléfono móvil no lleva un periodista detrás. El teléfono móvil permite que en cualquier momento lo que antaño era la videograbación con una cámara, con un tomavistas de un anónimo, aquel vídeo aficionado que nos ha enviado estas imágenes, ahora es el móvil, pero por accesibilidad. Ni muchísimo menos tener un móvil significa que sabes manejar la información visual. Para eso hay unos reporteros gráficos y unos cámaras que han estado trabajando y estudiando muchísimo. Simplemente el móvil te permite la cercanía del momento, grabarlo y a partir de ahí mostrarlo, compartirlo,
pero nunca tratarlo como una información periodística. No, no lo hay. Ese intrusismo debemos evitar. ¿Son las redes sociales una competencia seria de los medios de comunicación? Las redes sociales, bien utilizadas, siempre van a ser un complemento perfecto para la televisión, para cualquier medio, para la prensa. Los medios de comunicación se nutren de las redes sociales siempre que estén bien utilizadas. Nunca puede ser una red social la única fuente de información. Hay que contrastar todas las fuentes. Y las redes sociales sirven para complementar, nunca como única fuente periodística. Eso es un error en el que muchos jóvenes que han nacido en la época de la información digital caen, y eso hay que evitar. ¿Es posible la independencia total del periodista o se somete a la línea editorial de cada medio? Lógicamente, cada periodista que trabaja en un medio de comunicación tiene una línea editorial, bien sea en periodismo deportivo o en análisis político. El que trabaja en el New York Times tiene una línea diferente del País. Sobre todo lo importante es la independencia, y esa independencia el periodista la marca. La línea editorial marca una simple tendencia que no puede ser nunca manipulación, sino una línea orientativa. El lector o el espectador sabe perfectamente qué se va a encontrar en ese medio de comunicación, y como tal el periodista se adapta. Muchos periodistas que están en un medio luego van a otro de diferente tendencia, con lo cual la independencia del profesional tiene que estar por encima de todo eso. La línea editorial de un medio nunca debe marcar al periodista sin la información. ¿Qué es más difícil? ¿El periodismo local en pueblos pequeños, el periodismo nacional o el periodismo internacional? Todos tienen un grado muy, muy grande de dificultad. Tal vez lo más difícil es el local, precisamente porque la cercanía hace que, pues que lo trates de una manera que parece que es más amateur, pero sigue igualmente profesional. Cuando en un medio de comunicación importante damos una noticia de un atentado en una población, tiramos de la prensa local. De hecho, el corresponsal o el redactor que está desplazado a ese lugar, en ese momento está haciendo prensa local, está haciendo información local. El periodismo de investigación o el periodismo internacional lo que hace es abarcar un amplio abanico de espectadores, pero no quiere decir que sea más importante que lo que está sucediendo al lado de casa. Por eso he dicho también que es muy importante empezar haciendo periodismo local. Te da conocimiento de tratar las fuentes y en el fondo te marca una forma de trabajo que luego puedes aplicar para tratarlo a gran escala en un medio más internacional. Para ejercer de médico, abogado, arquitecto tienen que tener un título. El trabajo de periodista lo puede hacer cualquiera sin ningún título, ningún tipo de título. ¿Lo ve usted normal? Por supuesto, se le tiene que exigir al periodista lo mismo que a un médico, que a un arquitecto, que a un abogado. No nos podemos fiar de un médico que simplemente porque lleva la bata, oiga, opéreme. No tengo el título, es igual, usted tiene pinta de médico, me va a operar bien. El periodista tiene un bagaje cultural, de información, se ha formado, y ese periodista formado con mucho bagaje, incluso de contactos, es lo que le hace que sea un periodista acreditado, un periodista con referencia. El recién llegado se lo tiene que ganar. No podemos exigirle a un becario lo mismo que a un profesional que lleva mucho tiempo en la profesión. Por lo tanto, como en cualquier otra profesión, el bagaje, la experiencia acumulada durante años es lo que hace que ese periodista tenga peso. No es solamente el título, es lo que ha vivido y sobre todo la experiencia profesional que hará que ni un médico, ni un arquitecto, ni un abogado, ni un escritor o un periodista sea igual que uno que no lo tiene el título. Por eso tenemos que evitar el intrusismo. Y se está cayendo, por desgracia, en la demagogia y en el tertulianismo más que en el profesionalismo del periodista. ¿Es el periodismo un trabajo de alto riesgo? Bueno, pues como el periodismo es un trabajo de alto riesgo, como lo puede ser un médico, o un escritor, un profesor de escuela. Cualquier periodista tiene que tener ese punto de valentía, de riesgo, de responsabilidad, de respeto hacia la profesión, pero sea un cámara, un realizador, un iluminador, un redactor, un productor, cualquiera dentro del ámbito periodístico, tiene que tener conciencia de que lo que está haciendo es un trabajo de profesional. Tiene más visibilidad o menos si trabaja en un medio local o un medio internacional, pero todos tienen
un factor, y es al que llega la noticia, al espectador, al lector, al oyente, le tiene que llegar con la máxima profesionalidad. Y eso es lo que hace que estés en tensión, que te lo tomes como un deporte de riesgo, como algo muy importante. Si es de riesgo o no, va a depender que estés en una zona de conflicto o haciéndolo como yo en el plató del canal 24 horas o de Televisión Española, que no hay más riesgo que se pueda caer un foco. Pero el riesgo es personal, de querer hacerlo lo mejor posible, de documentarte y de hacerlo como un profesional, como cualquier otro profesional de cualquier rama en la vida social. ¿Es el periodismo el garante de la democracia? Sin duda el periodismo es el garante de la democracia, porque representa los valores de la sociedad, éticos, profesionales, sociales, la responsabilidad de la no manipulación de la información, sobre todo el informar de lo que está pasando, que en el fondo, al cabo de los años, por eso tiramos de archivo, para ver lo que pasó hace 20, 30 años. Recurres a la prensa, pero sobre todo recurres a la televisión, recurres al periodismo, a la radio, a esos cortes de cuando el intento de golpe de estado de Tejero, esa imagen que ha pasado a la posteridad, es gracias a que un equipo de profesionales la estaba captando en ese momento. Garante de la democracia, en el momento en que a partir de que se está haciendo periodismo, se cubre una información, va a pasar a la posteridad lo que se esté contando en ese momento. Sin periodismo, al igual que sin pintores en el siglo de oro, no existiría un reflejo de lo que estaba pasando. Nos gusta un cuadro de Rubens, un cuadro de Velázquez, porque refleja, más allá de una temática, cómo se vivía en la época, cómo se vivía y se reflejaba en la sociedad a través de ese cuadro. El periodista hace lo mismo, pero con los medios visuales, con la prensa, con la radio, con la televisión. Ese es el garante de la democracia.